¿Recuerdas este cuento? Bueno, cuento no, una historia auténtica que tanto nos gustó. El bastón de Don Nicanor. El bastón de Don Nicanor tiene su propia historia. Una noche fría de invierno, cuando Manuel tenía algo más de 2 años de edad, su padre se apareció en casa con 2 gatitos que tenían pocos días de vida. 2 años y medio después, una tarde calurosa del mes de julio, a poco de haber cumplido 5 años de edad, Manuelito se hallaba durmiendo la siesta en la cama de sus padres en la habitación contigua al taller de relojería. De pronto, los despertaron abruptamente unos grandes chillidos y tremendos sacudones en la cama. Cuando se pudo dar cuenta de lo que ocurría, ya los 2 gatos estaban trenzados en una lucha a muerte con una culebra píntega, venenosa, de color oscuro, que había trepado a la cama por la parte de los pies. Esto es una cosa que armamos medio en broma. A continuación, daremos inicio a la conferencia de prensa de un poco burlando de todas las conferencias de prensa y cosas que se están haciendo. Bichas y bichos del arroyo, venimos a pedirles que se cuiden. Y es eso. ¡Cuídense! Todos sabemos que nos persigue un virus que hizo el señor Siniestro en su laboratorio secreto. Y por eso, como héroe y capo máximo, genial y absoluto, Entonces, mientras esto lo grabamos acá en el parrillero de casa. Les pido que se cuiden y la entre mesa, todos los bichos. y la misma mesa. Bueno, menos los que se comen unos a otros. Porque al virus de Siniestro le ganamos entre todos. No respondo preguntas. ¡Maquillaje! ¡Maquillaje! Bueno, viste, hay bastantes cosas. Nosotros vivíamos ahí en una casita en el Reducto, una casita que había pasado de generación en generación en la familia. Ahí había vivido mi abuela de chica, y después, bueno, vivieron mis padres, qué sé yo. Y era una familia, si bien el núcleo familiar directo mío no era muy grande, pero era una familia grande en el sentido de a la vuelta, a media cuadra, ahí vivían mis abuelos, y estaban todos mis tíos y primos y demás por todos lados. Y entonces existía la costumbre, esa costumbre que había antes de las familias de juntarse prácticamente todos los domingos o los fines de semana en la casa de alguno, y hacían las grandes comilonas, digamos. Entonces estaban todos los grandes así, cantaban, qué sé yo, comían como chanchos, digamos, y estábamos todos los primos desparramados por ahí. O sea que teníamos un contacto muy, muy fluido, la familia. Eso es una cosa que en muchos casos se ha ido perdiendo. Y después, bueno, obviamente estaban las fiestas y demás. Yo particularmente, Navidad y eso, lo que me acuerdo era salir con mis amigos ahí en el barrio a tirar cohetes, algo que ahora está bastante mal visto, y a jugar más bien. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo siempre le tenía como una especie de bronca a Papá Noel y a los Reyes, porque nunca en la vida me traían lo que yo les pedía, jamás, así, jamás. Y yo me acuerdo de todos los años les pedía una bicicleta, y finalmente un año me trajeron una bicicleta usada, cosa que me llamó bastante la atención. Yo decía, ¿y cómo los Reyes te van a traer una bicicleta usada? No entendía, que ni siquiera tenía las 2 cubiertas del mismo color, además. Pero igual yo estaba chocho con la bicicleta. Así que bueno, tengo recuerdos de esa etapa.
y estar mucho tiempo en la calle jugando con mis amigos y cuando nos reuníamos con la familia, con mis primos y eso para arriba y para abajo. Buen día, señora. La pongo un segundito. No soy vendedor, ¿eh? Bueno. Buen día. Disculpe que la molá. Soy Gabriel Camilo, el autor de La ballena Griselda. Este libro, que es un libro infantil y lo escribí en una celda en la cárcel. Se lo escribí para mis hijas. Este libro hoy está en todas las escuelas del país. Es un libro oficial. Está en español y en inglés. Se convirtió en un libro de aprendizaje y fue traducido por la Universidad de la República. También acá está el gato Germín. Es un gato montés que se transforma en Germín el surfista. Aprende a hacer surf. Y fue editado en Londres por María Bird. Y está en español y en inglés. Y fue dibujado por Sam, que es un doctor en oceanografía de la Universidad de Oxford. Una combinación realmente diferente. Un preso del penal de libertad y un científico de Oxford crean al gato Germín. Acá está la foto del pelado este que te habla. Estos libros de madera los hacemos en la cárcel y los donamos a los chiquitos de inicial. Son pirograbados y pintados. Los niños en los jardines juegan, acá está la foto, a que leen. Y eso en ellos despierta el interés por la lectura. Nosotros ahora sostenemos el proyecto vendiendo libros que ya se agotaron y también cucharas de bambú. El primer libro que escribí fue La ballena Griselda, es un libro infantil. El proceso fue porque yo estaba privado de mi libertad y en una conversación con mi hija telefónica, mi hija me dice, papá, ¿me contás un cuentito? Y yo en ese momento tenía un teléfono prestado que lo tenía que devolver, no tenía tiempo para tener mucho tiempo, el teléfono. Entonces le dije, no te lo puedo contar ahora, pero te prometo que te lo voy a escribir. Y ahí nació la historia de Griselda. Para venir a Uruguay había que tener una garantía para tener entrada, si no habría que llegar como turista y eso exigía un pasaje muy caro que era difícil de solventar. Entonces la garantía consistía en una carta de reclamación. A nosotros nos reclamó el tío Francisco, que vino acá, llegó como polizón con 17 años de edad, en el año 27, y él, al ver la pobreza que había en aquellos años 50 en Galicia y en toda España en general, decidió traer a sus hermanos lo más que pudo y nos fue reclamando a todos. Nosotros fuimos la segunda familia que emigró reclamada por él. Reclamada quiere decir, como dije antes, la carta de garantía que él respondía por nosotros. Fue un misterio cómo esa píntiga llegó hasta la habitación desde el huerto del fondo de la casa sin ser detectada por los felinos. Don Nicanor dijo antes de retirarse que el bastón de castaño que había terminado de dar muerte al reptil debería quedar en la casa como recuerdo y además por si era necesario defenderse otra vez. Sueños al viento. Antes de regresar a la facultad, Alfonso sintió la necesidad de sentarse en uno de los bancos de piedra de los jardines interiores del Pazo de Fonseca, para meditar acerca de su reciente encuentro tan singular con la emoción de un emigrante a flor de piel.
La miseria era tan grande que no se podía, en Galicia, en mis tiempos de la década del 40, de la posguerra y del 50, era tan grande la miseria que no se podía pensar en tener un libro. Pero mi papá, que era gran aficionado a la lectura, buscó la forma de que tuviéramos en nuestra casa una revista que llegaba todas las semanas, una revista en papel reciclado, gris, papel gris, bueno, muy económica, y ahí venían historias, pequeñas biografías, en fin, interesantísima la revista que llegaba a mi casa y yo la devoraba. Ahí empecé con la lectura. Después, cuando tenía algunos patacones en el bolsillo, me iba a los lugares donde alquilaban revistas, las leía rápidamente para volver a mi casa porque iba a hacer algún mandado para mi padre y no podía demorar mucho. O sea que siempre desde pequeño estuve vinculado a la lectura. Y mi primer libro lo tuve cuando, como premio de el último año de la Escuela de los Hermanos, por la nota que tenía, me obsequiaron un libro, Eustaquio, una historia preciosa. Y ese fue mi primer libro. Y ahí, después, bueno, aquí continué, ya había otras posibilidades y continué con las historias. Recuerdo un caso que tenía un amigo, uno de mis amigos, Faustino, gallego también, emigrante, y decía, a ti que te gustan tanto las historias y novelas de cowboy y de misterio y policiales, me dice él que tenía las obras de Sherlock Holmes en papel Biblia, en 2 tomos, te lo voy a prestar. Me lo prestó, lo devoré y cuando le dije todo lo que me había costado, dice, bueno, te los vuelvo a dejar para que te los leas otra vez. Bueno, de siempre tuve la vinculación con los libros, con la lectura. Para escribir un libro, yo no soy autoridad para decir, pero digo lo que a mí me parece. Lo primero que hay que tener es un coraje bárbaro, porque uno se mete en un tremendo compromiso, porque no es escribir cualquier cosa, es escribir con fundamento. Y lo importante es tener un tema a desarrollar. Por eso digo, no es cuestión de escribir cualquier cosa. Escribir algo que sea interesante, un hecho histórico, un relato, una historia de amor, de humor, lo que sea. Pero eso es lo fundamental, tener un motivo para desarrollar una historia. Y después hay que tener una, aunque sea pequeña, pero formación, o sea, hay que estar sabiendo lo que es un cuento, lo que es un relato, lo que es una novela, tener conocimiento de cómo se presentan los personajes, las situaciones. Todo eso es algo que uno va, al menos a mí me pasó sobre la marcha, fui asimilando, naturalmente incursionando en libros teóricos también sobre los temas que mencioné. Y bueno, eso, y después es una semilla que dará su fruto o no, pero lo importante es que dé su fruto. No le vendo ni a mi hermana. Sabes que en un tiempo, en los últimos años de mi estadía en el Penal de Libertad, en La Piedra, digo en La Piedra porque está, en el edificio también es el mismo régimen, pero allí en La Piedra como que es todo más oculto. Vos en el edificio tenés visual, vos podés mirar a lo lejos el horizonte, según el lado que te toque,
tenés vista de la calle, de la carretera, y para el otro lado tenés vista al mar. O sea, hay una vista ya lejos, se ve el mar. O sea, por lo que te quiero decir es que en la piedra vos no ves nada. Vos ves hormigón, reja y el sol a cuadrito. No tenés contacto con el aire. Y en ese lugar muchas veces pensaba, si alguien pudiera escucharme, porque yo le quiero decir a alguien que me pueda ayudar. ¿A qué? No a salir de la cárcel, a tener una oportunidad para cambiar mi historia de vida, para cambiar mi camino, para cambiar de realidad. Ese fue el momento que a mí me despertó un interés, por decir, el día que yo pongo un pie en la calle, voy a trabajar en esa dirección, porque ya voy a estar en la calle. Y todos los que estén pensando ahora, en este momento, hoy, en eso, en que diga, ¿quién me puede tirar una cuerda? ¿Quién me puede ayudar? No Camilo, no. Que sea esta máquina que se empezó a mover a favor de los que están ahí adentro queriendo cambiar esa realidad. No es una cuestión de ir a dar sermones, a decirle a la gente lo que tiene que hacer, no. Bajo ningún punto de vista nosotros somos ¿quién? Para decir si esto está bien o está mal. Sí somos personas que hemos pasado por una experiencia, que la conocemos, que conocemos el olor, conocemos todo lo que pasa ahí adentro, pero por eso mismo queremos generar un entorno, un lugar, un espacio donde las personas que están ahí adentro se puedan integrar. El proyecto está apoyado por mucha gente que tiene sensibilidad, que tiene empatía, resiliencia. María Bir Buco es una amiga, es una compañera, es secretaria de la Asociación Civil. Ana María Ramírez es la ex presidenta de la Asociación de Escribanos, es una escribana. Después Mariela Arman, María José Soler, es una señora, una doctora en psicología, presidenta de Jóvenes Fuertes, que en sí la fundación esa nos está apoyando y muchísimo. Y hay un montón de gente más que son integrantes de la fundación. Hay un matrimonio que vino de Estados Unidos, que son los que se encargan allá en Minas, en la cárcel de Campanero. Se llama Randy, él, y ella Leticia. Y también está Marcelo, que él es uruguayo, pero vive con ellos, y bueno, trabajan con nosotros en el proyecto. Y así hay muchas personas que fueron liberados. Está César, que trabaja con nosotros también, en el tema de la textura de los libros, en el armado de libros, y ahora, como fue liberado, trabaja en la venta de los productos de Nuestros Chicos Nos Esperan. Yo creo que, no sé, en un tema del arte, pero también de cualquier otra cosa, ¿no? Es válido. Cuando alguien me dice, ¿y cómo haces para llegar a ser escritor? Y yo digo, es fácil, no tenés que darte nunca por vencido. Sé que suena así, viste, frase de póster de kiosco, pero yo cuando empecé a escribir, leía muchas cosas sobre escritores porque buscaba ahí cómo hacen y todo lo demás. Y un día leí algo que dijo un escritor, no me acuerdo ni quién era, que decía que un escritor profesional es un aficionado que nunca dejó de intentarlo. Y yo dije, claro. O sea, y entonces conozco mucha gente que empieza cualquier cosa, ¿no? Escritura, música, cine, lo que sea. Y a la primera de cambio no logró lo que quería o le fue mal o no sé qué,
Dijo, no, me deja y prueba por otro lado y tal. Y yo creo que ahí hay dos cosas. Una, hay que tener una tenacidad a prueba de balas, sobre todo en este país, y decir, yo voy a hacer tal cosa o voy a hacer tal cosa, ¿no? Como que no existe la opción no. Yo cuando me propuse ser escritor, dije, ¿voy a ser escritor o no voy a hacer nada? Así, me lo planteé un día. Y bueno, y lo otro es que después tenés el factor tiempo. Porque si alguien quiere ser músico, pero para hacerse millonario y pegarla con un tema en 3 meses, olvídate. O sea, si se va a dedicar al arte, tiene que dedicarse al arte por el arte, no arte para hacerse millonario, famoso o lo que sea. Es como una cuestión de uno, de la expresión. Entonces, si uno lo vive de esa forma, no te importa si vendiste 20 libros o 5.000, o no te importa si subiste un disco a Spotify y lo escucharon 15 personas en un mes, porque vos hiciste lo que sentís, lo que te gusta. Y entonces la posibilidad desde que empezás hasta que terminás convertido en escritor o músico o lo que sea, lo que pasa en el medio es solamente tiempo, es una cuestión de tiempo. Si uno sigue y sigue y sigue y va mejorando y metiéndole y nunca se rinde, tarde o temprano termina llegando donde quiere llegar. Capaz que mientras tanto tiene que trabajar en una fábrica o vendiendo libros, haciendo otras cosas como he hecho yo, vendiendo cursos puerta a puerta, para subsistir mientras logra su finalidad principal, ¿no? Pero bueno, yo siempre fui un escritor y un músico que trabajaba de periodista o trabajaba de otras cosas, me sentía así. Y creo que ese es lo único que se le puede decir a la gente, que si realmente es su vocación algo, que lo persiga a morir, así que nunca deje de intentarlo. El momento más difícil que tuve que superar en la vida fue cuando sentí que había hecho mucho, le había dado una patada en la espalda a mis hijas por el hecho de haber caído preso y haberlas dejado solas. Creo que ese fue el momento de más impotencia que tuve en la vida, porque no es por mi sufrimiento en sí, sino por el de ellas. Porque yo decía, ¿qué estarán pensando en su mente ante esta realidad? Que les tocó vivir sin imaginárselo, ni pedir que eso pasara. Ellas fueron afectadas por mis malas decisiones. Y eso creo que en mí caló tan hondo que me hizo reaccionar. Pero el momento más difícil de mi vida creo que fue ese instante. El arrepentimiento creo que es una forma de sentir el deseo
de cambiar esa historia, de que esa historia no hubiese sucedido. O sea, el arrepentimiento va a decir, yo si hubiese estado hoy parado frente a esa situación, no hubiese hecho lo que hice o no hubiese pensado como pensé. Porque hay como que un clic ahí cuando uno se autodenomina, soy delincuente, soy chorro, soy criminal, no me cabe nada. Ahí hay un deseo de que eso no estuviera, pero está escondido ese deseo, detrás de ese personaje. Está muy escondido, nadie lo ve, solo vos lo ves. Pero en sí el deseo profundo de todo ser humano es vivir en paz, es tener una familia feliz, es ir con tus hijos a la escuela, lo normal que todo ser humano hace. No digo lo estructurado, no, lo normal de la felicidad, no de la estructura de cualquier idea política, religiosa, no. Lo normal de la felicidad. Ser feliz es poder disfrutar las cosas más básicas, más importantes, que es la familia. Primero, mi tía Margarita, el tío Alfonso y los 3 hijos, en el año 1952, atendiendo el llamado del tío Francisco, se fueron de Santiago de Compostela, que vivían a la vuelta de nuestra casa, donde yo me pasaba mucho tiempo. Se fueron para Montevideo, vinieron para Montevideo. A partir de ahí en mi casa empezaron a hablar de la posibilidad de emigrar nosotros también, pero yo no le daba importancia absoluta ninguna, porque pensaba que no nos íbamos a ir de nuestro lugar, a pesar de los pesares, de la miseria, de la escasez, de la falta de trabajo, de todo. Era mi pueblo. Yo jamás pensé que me iba a apartar de él, que mi padre y mi madre iban. No, pero mi madre estaba empecinada en que nos quería alimentar bien, que quería irse finalmente. Bueno, 1000 veces quise volver y 1000 veces quise quedarme también, porque el cariño, el amor está repartido, es un poco difícil de explicar. De hecho, yo vivo, no hay día que no piense en algo que tenga que ver con mi lugar allá. Ahí están todos en fila, para entrar a la clase. Cuando llegué a mi calle, después de 34 años, primero me perdí en la Ciudad Nueva. Creí que salía una calle y salía otra, porque donde todo era descampado estaba el ensanche de la Ciudad Nueva de Santiago de Compostela. Y cuando llegué a la puerta de mi casa me temblaron las piernas. Ya era lo que yo más temía. Yo no quería volver, no tenía pensado volver. Por una cuestión fortuita volví. Pero el temor que tenía precisamente era qué me va a pasar cuando esté frente a mi casa. Porque no tiene por qué pasar nada, pero ¿qué ocurre? Que los recuerdos de mi madre, mi padre, mis hermanos, que eran tan entrañables, tan lindos, al no haber nadie, entonces alguien me dijo algún día, si pudieras comprar la casa donde vivías, lo harías, ¿verdad? No, jamás. No quiero ni que me digan, Señor, ¿quiere pasar a ver qué es su casa? Que un día casi me lo dicen. Pero no, ni hablar. ¿Y por qué? Y entrar allí, no encontrar a nadie, mejor no. Entonces, bueno, el sentimiento fue de que me temblaron las piernas. Pero ahora paso y miro, me quedo un rato allí, medito, recuerdo los buenos tiempos y eso es todo. Y le digo hasta luego y ya volveré. Juan, acá estoy corrigiendo el texto. Cuando dice plena, no.
Rena, no, porque es un asco, dijo el R. Vázquez. Reggaetón es buena y tiene un buen ritmo, dijo la canillera mostrando su ritmo. Salsa, a mí me gusta porque se come, dijo la pelota de fútbol, un poco distraída, porque es rica para la pizza. Yo fui a una escuela llamada El Sagrado Corazón, que quedaba ahí en el Reducto, pero más que nada porque me quedaba enfrente. O sea, en diagonal así, yo salía de casa, que era en la calle Marsella, entre Garibaldi y Ceibal, cruzaba un poco en diagonal la plaza, la que está ahí al lado, frente a la plaza del Reducto, a la iglesia del Reducto, y me metía en la escuela. Entonces más o menos salía 3 minutos antes de que sonara el timbre de casa. Era una escuela de curas y tenía la particularidad que era una escuela solo de varones que había en esa época. Entonces en esa cuadra estaba la escuela de varones, después venía la parroquia, la iglesia, y del otro lado, hacia el lado del Hospital Español, estaba la escuela de niñas. Entonces era raro, porque las niñas eran como seres que uno veía allá a lo lejos, en la otra cuadra, en la otra esquina, ¿sí? Y era una escuela muy como de la época, ¿no? Eran muy exigentes, muy hasta violentos, te pegaban y cosas así cuando te portabas mal y demás. Después nos fuimos a Estados Unidos y ahí fue a un colegio llamado Saint Jerome, que era, curiosamente, era de monjas. Pues, mis abuelos eran muy católicos y mi madre más o menos también. Y ahí, claro, esa era mixta, era toda una novedad. Yo estaba en clase con la que había niñas también. Y ahí estuve 4 años, hice hasta 8º año. Después, cuando vine, volvimos a Uruguay, nos vinimos a vivir a Parque del Plata. Mi viejo puso un taller ahí en Parque del Plata. Tenía un taller de radiadores y de chapa de autos. Pero en esos tiempos que las comunicaciones no eran como ahora, era bastante complicado. Estamos hablando del año 69. No sé si por dejadez de mi viejo o qué, o cómo fue la cosa, pero la cuestión es que no me validaron los años que yo hice en Estados Unidos. Entonces yo me fui acá habiendo hecho 5º año de escuela, y para poder entrar al liceo tuve que entrar a 6º año de escuela, que hice 6º año en la escuela de Parque del Plata, pero ya lo hice con 14 años. 6º año. Por suerte la maestra y la directora se apiadaron de mí, me dejaban ir sin túnica. Y después fui al Liceo de Atlántida y esos fueron mis estudios, digamos. Después hice cursos y cosas, hice un curso de marino de pesca, en una época estaba sin trabajo, bueno, y ahora ya de viejo estudié sonido, cosas, qué sé yo. Una multitud de animales vinieron a una y Josefina dio la leche más deliciosa de su vida. Esa es alguna de las cosas que hacemos acá. Este es un audiocuento al que también había que ambientarlo. La voz es de una de mis hijas, la que escribe, Micaela, que narra muy bien además. Esto me encanta hacer estas cosas. Ella lo iba, ¿viste? Pasando como lo iba leyendo. Entonces no. Hay relatos que van separados con signo, como que una persona va a hablar, lleva un guión adelante y se tiene que aclarar después. Y se ve que se le entreveró todo. Pero no fue muy directo. Y nuevamente se escuchaban voces detrás de la puerta clausurada. La conversación dejó de ser entretenida y todos se molestaron por el comentario. Tin, tin, tin. Es lo que me puso el dibujante, que le causó
Bueno, y estamos trabajando con un grupo de chiquilines de liceo en apoyo aquí en Santa Margarita. Es un grupo de chicos que han escrito un libro que se va a convertir en libro de madera, como los que hacemos en la cárcel. El libro lleva el título de Roja al bullying y fue escrito por ellos y dibujado por ellos. Estamos en las instancias de pirograbar la literatura, de pintar en el libro de madera cada dibujo y bueno, supuestamente en un futuro se puede llegar hasta donar a escuelas de inicial para que los niños disfruten y también despierten el interés por la lectura y por la plástica, que es el efecto que causan los libros de madera en la escuela pública aquí en Uruguay. Me hace gracia porque de pronto tengo alguna salida que digo una cosa y después yo mismo me sorprendo, pero ¿cómo puedo decir eso? Me puse a conversar con el apóstol Santiago a mi regreso y no le reprochaba que me había dejado ir, pero le decía, bueno, ya que me fui y estuve 34 años sin volver, por lo menos me dejará volver 34 años seguidos, por lo menos, ¿no? Cosas del imaginario que uno tiene, ¿no? Pero cosas simpáticas. Por ahora llevo 32. Bueno, a ver si me deja llegar a 34. Cuando yo era chico me acostaba en la cama de mi abuela, Baldomera, para que me rascara la cabeza. Y ella me contaba sus historias de la infancia y su adolescencia y su juventud. Y ella siempre me preguntaba, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo le decía, abuela, más grande voy a ser. Pero ¿qué es lo que querés estudiar? ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Sabes qué, abuela? Me gustaría ser médico o sacerdote. Porque tenía vocación de estar al lado de aquellos que están sufriendo. Pero no era porque yo me creo que era bueno eso. Era lo que sinceramente me volvía loco pensarlo. Era mi sueño. Les voy a leer el cuento. ¿Les gustan los dibujos? Buenísimo. Sí, están buenos. ¿Les gustan? Sí. Mirá, hermano, esta es la tapa y ahí tenemos otra. Pero me dijo Santiago que es mejor esta porque tiene el coso rojo, de roja el bullying. Después les damos algún detalle, pero ¿te acordás lo que habíamos hablado con César? Vino porque estaba con un temita ahí. Que la tapa va a ser cuadrada, pero se le hace como un relieve, como que se mira así. Si vos lo mirás así al libro de madera sin dibujo, es cuadrada, opaca. Pero le hacemos como que si fuera el libro de costado, a ver si me entienden, ¿no? ¿Te acordás que lo había hecho así César? Claro, 3 cuartos. Así, ahí va, así, y hacerlo así. ¿Me explico? Sí. Claro. Que acaban las páginas, ¿está? Y la portada acá. ¿Les parece? La inspiración es un tema que por alguna razón siempre le preocupa a todo el mundo saber. Lo digo porque durante 30 años que fui a dar charlas a las escuelas, algo que me retiré ya hace poquito, siempre la pregunta de la inspiración era, y también los grandes siempre me preguntan eso, y yo creo que, no sé, para mí está como sobrevalorado el tema de la inspiración. Se habla mucho de la inspiración como algo mágico, un proceso que de pronto la persona se ilumina y está mirando algo. Y yo siempre digo, inspirarse es nada más que tener una idea y desarrollarla. Y por alguna razón, yo siempre fui muy imaginativo. De niño yo podía estar horas jugando yo solo, yo qué sé, en el bosque, en Parque del Plata, inventando toda una aventura de que no sé cuánto, que había un árbol caído y era un barco y tal, así. Entonces,
supongo que es una cosa que se me dio medio naturalmente. Y después cuando empecé a escribir, es como que las ideas vienen, no sé, es lo mismo que con las canciones. Cuando uno se pone a pensar en algo, es como que conecta, no sé con qué, y como que baja esa canción. Y con los cuentos y las novelas, digamos que yo siempre parto de una idea central. Hay una cosa que le llaman como el disparador, no sé, estoy charlando cuando mis hijas eran chicas, de pronto hablando con mis hijas, le pregunté a la más grande, le digo, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Y ella me miró muy seria, tenía 9 años, y me dice, yo cuando sea grande voy a ser jugadora de fútbol. Y ahí me quedó dando vueltas, es una niña que quiere ser jugadora de fútbol. Mis hijas jugaban al fútbol con los amigos, yo no tenía problemas con eso. Y una niña que quiere jugar al fútbol y no la dejan. Y ahí tenés viste, pateando lunas. Y después yo qué sé, yo jugaba mucho con bichos cuando era chico, en Parque del Plata, toda la fauna de los balnearios, que es lo que está en mis cuentos. La fauna de los bichos que hay en mis cuentos son como muy de balnearios, sapos, ranas, cangrejos, lagartijas, pájaros. Es muy raro que no hay vacas y caballos, por ejemplo, no son bichos de campo, más bien sino de balneario. Y yo jugaba mucho con sapos, por ejemplo. Entonces era como mi bicho favorito, juntaba sapos después de las tormentas o algo y ponía en una palangana e inventaba como un partido de fútbol de sapo con algo que flotara, cosas así. Entonces supongo que el surgimiento de que hubiera un sapo tuvo algo que ver con eso. Una vez estábamos de vacaciones y uno de mis hijos encontró un sapo en Parque del Plata, ahí a media cuadra del arroyo, y se me ocurrió ponerle Ruperto al sapo y de noche les inventé un cuento con un sapo llamado Ruperto. Y como les gustó, seguí inventando con ese personaje y fue como creciendo. Así que yo qué sé, cualquier cosa te puede dar una idea. Uno está mirando por la ventana del ómnibus y ve algo que le llama la atención. Y ahí vas desarrollando a partir de eso, que eso conecta con otras cosas. En las novelas, después como que el personaje principal, yo arranco a escribir, no tengo nada preestablecido y voy inventando la historia a medida que la escribo. Y sí, después vas viendo cómo seguirla, para dónde agarrar y pensar. No es solo el tema de estar sentado escribiendo, sino después a lo largo del día y cuando uno sale o a caminar o estás haciendo mandado, que yo, cada tanto estás pensando cosas. Y a veces cuando tengo alguna idea me las anoto o en el celular o en un papelito o algo para no olvidarme, porque uno siempre se olvida de las mejores ideas. Un día me dice el tío Francisco, vamos al centro que te voy a llevar a la casa de una familia amiga, que Hugo, el hijo de ellos, es químico, trabaja en una fábrica y vamos, que quiero que te conozcan. Vamos a hablar con ellos porque vamos a hablar por algún trabajo. Y yo entendí que por algún trabajo para mi padre, ¿no? Cuando veo que conversaban entre ellos y yo allí con el señor químico Hugo de la K, y le decía, ¿no habría posibilidades de algún trabajo para Manolito, mi sobrino? Yo me quedé cortado, no sabía dónde estaba, qué estaba escuchando. Para mí un trabajo, qué raro. Y bueno, de ahí resultó que al día siguiente estábamos en la fábrica Cooper, en la calle San Ramón, en el barrio de Capurro, con una entrevista con el gerente de la fábrica. Y a los 2 días, o al día siguiente, ya no me acuerdo bien, si al día siguiente o al otro, estaba trabajando ya en la fábrica. O sea que fue algo que me agarró como que de improviso, algo impensado. Pero bueno, es la realidad. Este libro, acuérdense lo que les digo, ustedes lo van a narrar en una escuela o un colegio, no sé. Yo sé que lo van a hacer, ¿está? Lo van a hacer. Y en el camino del relato, ustedes mismos le van a poner la impronta. ¿Qué quiere decir? Van a hacer preguntas. Por ejemplo,
No sé, acá vamos a buscar algo que... Porque yo, por ejemplo, le decía a los chiquilines, sí, cada vez que vayan a leer ese cuento, es un libro, es un libro que se llama Roja al Bullying. Sí, que interactúen con a los que le están redactando. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Que tan seco. Me hace gracia recordar el caso porque de pantalones cortos y tirantes, delgadito, yo veía que trabajaba ya de mandadero, con 13 años de edad nada más, entre mucha gente grande en la fábrica Cooper, y todo iba bien, claro, era verano, yo iba a la plaza de deportes, el número 5 en la Unión, frente a donde vivía, ya tenía amigos, y lo pasaba bien, era verano, como dije, pero llega el mes de febrero, marzo por ahí, cuando el gerente de la fábrica, el Biogesto, me dice, bueno, Manuelito, hay que ponerse a estudiar. Y yo, ¿estudiar cuándo? Si yo trabajo todo el día, entro a las 9, salgo a las 5 de la tarde. Ah, no, tendrás que ir a la escuela nocturna. ¿A la escuela? Le digo yo. Sí, a la escuela. ¿Sabes por qué a la escuela? Porque si vas a dar examen de ingreso, además que te ven chico, que hablas como español, claro, todavía, y te van a volver loco con la historia, y te van a hacer dar examen de ingreso no sé cuántas veces. Así que vas a ir a la escuela, haces un año de sexto de escuela nocturna y de ahí te dan el pase para el liceo y ya seguís estudiando. ¿Qué te parece? Y bueno, me pareció bien. ¿Qué remedio me quedaba? Si el gerente de la fábrica me dijo que había que estudiar, cosa que no me habían dicho mis padres, dije, en el fondo de todo me pareció muy bien. Pero cuando llegué a la escuela con el certificado, todo que tenía que llevar, permiso de mis padres, todas esas cosas, y digo, bueno, yo me presenté a la directora y dije, yo vengo para ingresar en sexto de escuela. En sexto, tú eres muy chico para sexto, así que vas a ir al quinto. No, al quinto, bueno, a las pocas semanas estaba en sexto ya. Magro sueldo que cobraba, que eran 35 pesos, los 3 primeros meses, después pasó a 45. Para la relación de comparación, vamos a decir que un obrero especializado ganaba 300, un medio oficial 250, un capataz 350. Bueno, yo estaba en una décima parte de eso. Y ese sueldo iba íntegro al bolsillo de mi mamá, que era yo el único que trabajaba por un tiempo bastante largo, porque mi papá no conseguía trabajo, mi hermana tampoco. Por chico que fuera, para algo servía. Pero de ahí ya teníamos un gasto, creo que algo así como de 8 pesos por mes para la locomoción. O sea que si le quitamos a 35, le quitamos 8, ya demasiado pequeño, pero bueno, era lo que había. Después yo fui ingeniándome para tener algunas monedas en los bolsillos, me ganaba propinas, en fin, ahorraba, de repente caminar, me ahorraba un boleto, de repente de Chotubre y Garibaldi hasta la Unión, en lugar de tomar el ómnibus, los 10 centésimos iban para el bolsillo y así fui teniendo siempre algunas monedas en los bolsillos. Bueno, obviamente mi primera vocación fue la música siempre.
Yo cantaba en la banda y pasó algo muy, muy curioso. Yo quería aprender a tocar la guitarra como mis compañeros de la banda y un amigo me prestó una guitarra que no usaba. Entonces yo me iba para mi casa y yo miraba cómo tocaban los otros, cómo ponían los dedos. Y iba y practicaba y hasta que me dolían los dedos. Y aprendí 2 acordes, me acuerdo, ¿no? Y entonces entré a cambiar esos acordes y empecé a tararear algo encima, como una melodía. Y con esa melodía se me ocurrió ponerle una letra e hice una canción. Entonces fui a ver a mis amigos ahí de la banda y le digo, mira, hice una canción. Y me decían, ¿cómo que hiciste una canción? Sí, hice una canción, pero ¿cómo vas a hacer una canción si vos no sabes tocar? Digo, bueno, pero sé 2 acordes. Y les mostré la canción y se quedaron todos medio como sorprendidos y les gustó, de hecho, ¿no? Entonces yo decía, y me decían, ¿y cómo hiciste? Digo, es fácil, tocás los acordes y cantás arriba y después le pones una letra. Y me miraban como medio como sorprendidos, ¿no? Yo pensaba que todo el mundo podía hacer eso, que era una cosa re simple. Y de hecho después fui creciendo y he conocido músicos impresionantes que son incapaces de componer 3 notas. O sea, son tipos que te pueden tocar de oído la novena de Beethoven y no pueden hacer una canción de 3 acordes. Es algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Entonces, bueno, ahí descubrí que podía, aparte de que me gustaba escribir, podía componer canciones, que es otra de las cosas que me gusta mucho hacer, componer canciones. Me encanta, yo qué sé, por ejemplo, como me pasó ahora, justo antes de la pandemia, que hicimos un espectáculo para el coro de niños del Sodre, que se llamó Fábula. Entonces yo escribí todas las canciones que van contando el cuento de... Era la tortuga y la liebre y los 3 chanchitos con canciones. Iban desarrollando toda la acción. Y eso me gusta mucho hacer eso. También hacer música para cosas. He hecho música para obras de teatro y eso. Y bueno, y ahora uno de mis sueños es hacer música para una película o algo así. El tema de la literatura, a veces me pongo a pensar cómo surgió. De niño me gustaba mucho leer. Yo leía, había tenido unos problemitas en los bronquios y qué sé yo, a veces entonces tenía que estar encerrado y mi madre me compraba libros. Había una colección de libros, Robin Hood, unos libros amarillos ahí, que eran como los clásicos de la literatura infantil juvenil. Y ahí estaba todo, yo qué sé, Julio Verne, Salgari, Mark Twain. Mark Twain era como uno de mis favoritos. Y me gustaba mucho leer y leía muchas historietas de superhéroes o los cómics así, Archie, La Pequeña Lulú, todas esas cosas. Que esa época uno iba con las revistas al kiosco y las cambiaba por otras así. Pero nunca no se me había ocurrido inventar historias. En esa época sí me gustaba mucho la música, porque en mi casa estaba rodeado de música. Muchas gracias. Si les gusta la prueba, esperemos que después les guste. Tanto mi padre como mi madre tenían cada uno sus respectivas colecciones de discos. Mi padre tango y folclore todo el día, y mi madre escuchaba jazz, escuchaba música de película, Frank Sinatra, esas cosas, a los Beatles, por ejemplo. Y entonces mi tío tocaba el piano en una orquesta de jazz, mi tía era profesora de piano, me mandaron a estudiar piano también con ella algunas clases, algún tiempito. Así que bueno, más bien de niño era más para el lado de la música la cosa y la lectura, me gustaba mucho leer. Recién en la adolescencia, ahí fue que empecé
en Estados Unidos fue que nos habían puesto como trabajo una clase de escribir un cuento, y creo que fue la primera cosa que escribí. Y ahí descubrí como que tenía cierta facilidad también, y seguí escribiendo de a poquito, hasta que, bueno, terminé enganchándome con eso, pero tiene mucho que ver con el hecho de que me gustaba leer. En mi familia, el que me inventaba cuentos cuando yo era niño era mi abuelo. Cuando yo era chiquito, me acuerdo, pues se sentaba ahí y me inventaba cuentos. Y después me supe, muchos años después, de grande, que me contó mi madre que cuando ella era chica, mi abuelo pues, se sentaba en el escalón, en la puerta de la casa de él, y venían los niños de la cuadra y se sentaban en la vereda y él les inventaba cuentos. Así que supongo que eso también viene por el lado de mi abuelo materno, digamos. Fuerte aplauso, porque se presenta en este escenario una de las grandes bandas con ustedes, Ruperto No tenía mucha idea de lo que quería hacer. De hecho, era un tema que me preocupaba bastante. Yo esto siempre lo cuento a veces cuando he dado charlas para los gurises, que me preocupaba pila el futuro. Yo decía, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Si yo no sé hacer nada, pensaba, ¿no? Y una cosa que me preocupaba mucho era, por ejemplo, cuando salíamos con mi viejo, que tenía un auto, un Hillman, unos autos ingleses, y andaba por toda la ciudad, para arriba y para abajo, y doblaba para acá, para allá, mismo cuando veníamos a Parque del Plata, y nunca se perdía. Y yo decía, los adultos se tienen que aprender todas las calles y todo, ¿cómo hacen para no perderse? Pensaba, ¿no? Y entonces, y tampoco sabía qué hacer, y un día estaba jugando en la vereda de casa y viene el camión de la basura, y veo, viene en esa época que no era con máquinas y cosas como ahora, y bajan los tipos corriendo, bajaban el camión y agarraban y tiraban los tachos para arriba y arrancaba el camión y iban colgados atrás, así y tal. Y yo me quedé fascinado, dije, cuando sea grande voy a ser basurero, pensé. Yo puedo hacer eso, pensé. Entonces como que eso fue mi primera vocación. Después, como iba a hacer los mandados al almacén y eso, pensé que estaría bueno tener un almacén porque por ahí me podía comer todas las galletitas que yo quisiera, pensando que si el almacén era mío, no, podía comer gratis galletitas y alfajores y esas cosas. Y recién después, ya de un poco más grande, surgió ya en la época del liceo, lo que quería más que nada era ser músico. Lo de la literatura se abrió un poco después. Fueron como puertas paralelas que se fueron abriendo. Y yo no era el mejor de la clase, ni el que se portaba mejor, ni nada. De hecho, tenía a veces complicaciones por la conducta y eso. Pero empecé a escribir y me dieron una hoja de escrito, le llené las 2 carillas, le pedí otra hoja, escribí 2 carillas más, le pedí otra hoja, escribí otras 2 carillas. Y yo veía y la profesora me miraba, como decían, ¿qué le entró a este? Y escribí un cuento y me saqué la nota más alta de la clase y la profesora me llamó aparte después cuando entregó las notas y me dijo que ella creía que yo tenía muchas condiciones para escribir, que si seguía por ese camino que por ahí podía llegar a algo, le parecía, y cosa que me sorprendió enormemente. Yo no sabía que podía escribir realmente.
hablando de la incidencia a veces de los docentes en la gente, ¿no? Y seguí escribiendo, y yo creo que mi primer intento real de escribir una novela o algo, era una cosa de ciencia ficción, y realmente el primer cuento que me publicaron, ya estábamos en la época de la dictadura y demás, tenía un familiar, conocí a alguien que editaba un diario de barrio llamado La Voz de los Pocitos, y me dijo, vos que no escribís un cuento y capaz que yo se lo llevo y capaz te lo publican o algo. Y escribí un cuento que se llamaba Rebaño, me acuerdo, que no lo tengo, y me lo publicaron. Y fue una cosa increíble ver impreso algo que yo había escrito con mi nombre y todo lo demás ahí. Y bueno, ese fue mi primer cuento oficial publicado. O sea, fue todo un proceso largo que se fue dando desde que leía de chico hasta que finalmente me publicaron algo, digamos. Por un empecinamiento mío, empujé a una barra de amigos a hacer un viaje de unos días que teníamos de vacaciones a las costas de Colonia. ¿Y por qué no a Punta del Este o Piriápolis? Me decían los demás. ¿Y por qué no? Porque tenemos que ir a... Se me había metido en la cabeza que tenemos que ir a Colonia. Y finalmente, bueno, llegamos a Colonia Valdense, ahí nos instalamos, y se fue Colonia Suiza, etc. Y un día, estando el mismo día de llegar, en el Hotel Brisas del Plata, éramos 5 o 6 amigos, 5, uno llegaba después y iba a Rosario, y se me acerca un hombre muy alto, con un sombrero negro que no se le veían los ojos, y me dice, ustedes tienen que ir a Playa Fomento. Y los demás me miraban de lejos, que yo hablaba con alguien, yo los llamaba a que se acercaran, no me hicieron caso. Y finalmente le pregunté dónde era Playa Fomento, y bueno, me explicó que un lugar de ensueño, que no sé qué, que no sé cuánto, que quedaba cerca. Bueno, y ahí llegué y ahí encontré a Elsa con unas amigas que estaban pasando también unos días ahí. Sí, estos últimos golpes en el bombo no se quedan. Pum, 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 pam, pum, 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 pum. Bien el arreglo. Natalia, vos siempre me has excelente, una gaita acá. Y Elsa fueron todos a la playa, esta se quedó, no fue tampoco. Sin darme cuenta, estaba conversando con ella muy
amigablemente, me sentía tan bien conversando con ella que dije, bueno, qué bien me siento, qué raro, ¿no? Que me sienta bien. Bueno, y ahí la conocí y después fui a verla a un lugar muy lejano, allá en Paysandú, 400 kilómetros hacia el norte, donde yo no había estado nunca, no conocía nada del interior. Y bueno, y ahí nos hicimos novios 2 meses después. Determinado, la situación económica y social del Uruguay estaba muy convulsionada. Yo tenía un cargo, podemos decir que de confianza, en Pablo Ferrando, en una óptica, pero el sueldo era muy pequeño y no se podía pretender más nada, y en cualquier ámbito los sueldos eran muy pequeños. Entonces un día decidí renunciar y dedicarme a la venta de zapatos, que ya había empezado a hacer algo paralelo en tiempo libre, ventas de zapatos a zapaterías. Y pensé que por ese lado podía levantar, hacer algo distinto, independiente. Y la verdad que me fue bastante mal. Perdí todos mis ahorros en un fraude, quedé con las ruedas para arriba, y en ese momento fue que me encontré con una vendedora que vino a mi casa a venderle un libro a Elsa. Me vio como yo trabajaba empaquetando unos libros para mandar por encomienda, y se le ocurrió decirme, usted sería muy bueno para vendedor de libros. Me sorprendió. ¿Y por qué me dice eso? No, por la forma como trabaja, que está envolviendo. ¿Qué tendrá que ver? Decía yo. Bueno, el caso es que me invitó a una reunión en la editorial González Porto, que estaban buscando vendedores, y eso sucedió del mes de febrero, que fue ese encuentro, al mes de mayo, que fue esa reunión. Y el 26 de mayo, Día Nacional del Libro, estaba vendiendo mi primer libro en el año 1969. De ahí para adelante ya me quedé enganchado con los libros. Después de 10 años de andar pateando las calles, tratando de vender libros como un vendedor ambulante, yendo a instituciones públicas, privadas, de todo. Empecé a tener libros en mi casa porque se había fundido la editorial en la que trabajaba, y ya hacía como 4 años que estaba como vendedor independiente, o sea que yo mismo me tenía que administrar. Era totalmente independiente, no pertenecía a ninguna editorial, a ninguna empresa. Entonces mi casa empezó a llenarse de libros que yo compraba para tener para los lugares donde iba, que compraba en plaza. Ya había empezado a importar algo también, que era muy sencillo, muy fácil la importación. Hasta que llegó un momento que dije, bueno, yo empleo una frase, los libros me dijeron, o se van ustedes o nos vamos nosotros. Entonces yo, en el imaginario, le dije, no, mejor se van ustedes. Entonces busqué un local para poner una pequeña librería de libros técnicos,
Y bueno, eso fue lo que hice el 25 de agosto de 1979. Después de 10 años de patear las calles como ambulante, me instalé con librería en la calle de Colonia, casi Tacuarembó, cerca de donde estamos ahora. La diferencia entre un vendedor de libros y el librero es notable. El vendedor de libros dispone de toda la libertad del mundo, tiene que crear permanentemente y tiene que patear las calles, con suerte o sin suerte. Va a lugares que jamás había pensado que iba a ir, a fábricas alejadas, talleres, instituciones educativas o simplemente casas de familia, yo qué sé, es impresionante. En cambio, el librero es algo sedentario, la preocupación es otra, porque ya la responsabilidad es otra también. Ya empieza a tomar volumen y hay que importar, hay que hacer compras, hay que cuidar los presupuestos, hay que entrar en los temas de tener empleados, bueno, completamente distinto. Yo me quedo con el de la libertad, pero bueno, es un gusto propio, que no quiere decir que sea lo mejor. La evolución es la evolución, pero los mejores recuerdos los tengo de la libertad del vendedor de libros. Saben que a veces cuando se arman estas fiestas, acá en la zona, aparece un ser muy extraño volando en el cielo. Dicen que viene como del lado de allá, de Las Vegas o algo, y viene volando así con unas alas así. ¿Ustedes no lo vieron cuando venían para acá? ¿O anoche? Un dragón. ¿No vieron un dragón ustedes? Capaz que lo vieron y no saben cómo es un dragón. Bueno, mucha gente que se quedó como hasta las 3 de la mañana con la cerveza artesanal vio más dragones, vio un montón de cosas así. Pero bueno, un dragón es como una lagartija gigante que tiene alas como de murciélago y anda volando sobre el arroyo escupiendo fuego por la boca y gases por el otro lado. ¿No lo vieron ustedes, están seguros? Yo digo, y si justo cuando estamos tocando viene el dragón volando escupiendo fuego, ¿qué hacemos? ¿Levantamos pinchos con chorizos? No. A los dragones les gusta que los saluden. Así que ustedes saben cómo se saluda un dragón, algunos de ustedes seguro que lo vieron alguna vez. Se levantan los brazos y dicen así. ¡Ah! Todo el mundo, los grandes camejar. ¡Ah! Los caras saludan dragones. Buenísimo, así que ahora para practicar vamos a hacer esta canción del dragón. ¿Están prontos? Queridos amigos y amigas, señoras y señores, la Junta Directiva y la Comisión de Cultura del Centro Social, Cultural y Deportivo de Vuelos Valle Miñor se congratulan en recibirles en este día de tan hondo significado como sin duda lo es en la conmemoración del Día Mundial de las Letras Gallegas. Este año, en homenaje al poeta Florencio Delgado Gurriarán,
elegido por la Real Academia Gallega del 2022. Aclaramos que el Día de las Letras Gallegas es el 17 de mayo, instituido en honor a la publicación en 1963 de Cantares Gallegos, una de las obras cumbres de la insigne poeta Rosalía de Castro. Valle y Miñor lo ha celebrado siempre el viernes seguido inmediato para no coincidir con actos organizados por otras instituciones gallegas. Damos entonces comienzo a los actos con las estrofas del himno gallego interpretado por la agrupación coral Onzón da Rugieiras. Nació en Santiago de Compostela y emigró a Uruguay con su familia cuando tenía 13 años. Una edad temprana pero suficiente para nunca olvidar su logro desde origen colmando de recuerdos. Es autor de varias obras, histórico-bibliográfica uruguaya temática, incursionó en varias vivencias de infancia en Galicia y la emigración gallega uruguaya. En su actual librería Casa Loza, en la calle Colonia, esquina Tacuarembó, está el Curruncho Gallego, un sitio en el cual la literatura de Galicia y las novedades editoriales en dicha lengua tienen un espacio especial y un único en Montevideo que invita a los gallegos, descendientes, interesados en la temática o a simples curiosos. Con todos nosotros, don Manuel Lozarrota. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy, conmemorando el Día de las Letras Gallegas, en honor a esta gente que trabaja tanto por nuestro idioma, nuestra cultura, como es la Real Academia Gallega y todos los que trabajan en ese sentido. Y también en honor a todos los que hicieron algo y siguen haciendo por nuestra cultura y nuestro idioma. Yo me encontré con la escritura por un hecho fortuito del año 2004, cuando promocionando en mi pueblo los 125 años del Centro Gallego, me encontré con una periodista del Correo Gallego, María José Gómez, que al mismo tiempo era consellera de Cultura de Opino, en lugar de Jesús Canaval Fuentes, que terminé escribiendo una historia de él, y me pidió información sobre ese personaje porque lo querían nombrar hijo predilecto. Entonces ahí estuve un año trabajando, consiguiendo datos, historias, documentación. No había la facilidad de ahora de mandar por WhatsApp y esas cosas, no. Entonces, después de un año mandé una cantidad de documentación y de ahí vino el interés inconsciente tal vez de escribir algo, pero tampoco me animaba demasiado porque no me veía yo con dotes como para escribir algo. Pero después se dio otro hecho 2 años después, en el 2006, cuando vino una exposición, Galegos, que hablaba de fotografía de la emigración, que se presentó aquí en el Cabildo de Montevideo,
Y los organizadores de la muestra, bueno, me invitaron a mí y a otros. Y cuando descubrieron que yo había venido en el año 53 y que aparentemente yo estaba en una foto de esa exposición, de una foto en un barco cuando partía, que de hecho estoy convencido de eso, pero bueno, ahí salió que me pidieron que escribiera una reseña de mi vivencia de la emigración para presentar allá en la prensa, para un homenaje que se le hacía, un homenaje póstumo al fotógrafo de la emigración, Manuel Ferrol. Y de ahí escribí 8 carillas. El hecho es que gustó mucho en la prensa, lo publicaron y me animaron a que continuara la historia. Por otra parte, mi hija Ana Laura, que padece hipoacusia, siempre me cuenta, siempre me pedía que le contara historia, que escribiera alguna historia, y yo a escribir no me animaba, pero ahí finalmente, bueno, me animé y ahí fue el despegue en el año 2006, ya con 66 años de edad prácticamente. Sin embargo, me animé y lo escribí. Me costó mucho, tuve que parar muchas veces porque al descubrir recuerdos que pensaba que ya estaban archivados, al reflotarlos, ahí verdes y maduros. Entonces me costó un poco, pero logré escribir ese libro. Y allá cuando vieron el manuscrito en la Secretaría de Inmigración de Galicia, enseguida me encargaron que le mandara una determinada cantidad de ejemplares, pero con la condición de que tenía que ser en castellano y en gallego. Y ahí me armé de coraje y salió para adelante. Busqué las ayudas necesarias para el gallego. También busqué ayuda de uno de mis hijos que me corrigiera un poquito las redacciones de las cosas, porque yo no tenía experiencia ninguna, y salió. Entonces ese libro, Relato de un emigrante de Santiago de Compostela a Montevideo, puedo decir que fue el primero y fue escrito con el corazón, porque no tenía otra herramienta. La competencia es muy grande, las nuevas tecnologías distraen un poco, entonces está como dividido, pero el que tiene interés en los libros lo tiene firme como lo tuve siempre. Ese porcentaje sigue estando. No es tan amplio el porcentaje como era hace unos cuantos años, pero esa gente que se interesa sigue estando interesada en los libros, sí. A mí se me ocurre que el acceso a los libros va a continuar, pero va a haber una gran parte del público que también, sobre todo la gente nueva, que como ya lo mencioné antes, recurren más a la publicación digital, lo cual es normal, lógico y entendible. Son nuevas herramientas que ya hay, que va a haber más en el futuro. Pero para mí entender, el libro en papel va a seguir existiendo, con menor cantidad de público, pero va a seguir existiendo. Mouchos, corullas, sapos y brullas, demostrasnos ediaños, espíritus das nevoadas veigas, corvos pintigas e meigas, feitizos das mentiñeiras, podres cañotas furadas, fogardos vermes y alimañas, lume das santas compañías, mal de hoyo, negros meigallos, cheiro dos mortos tronos e rayos. O veo do can pregón da morte, Fudiño do sátiro e pé de coello, pecadora lingua da mala muller casada cun home bello, e algún de vostedes tamén.
barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a llaneira, que della porca da cabra malparida. E con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella o do inferno, e fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das areas gordas. Oíde os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse na augardente, quedando así purificadas. E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma, do Covid e de todo embrullamento. E agora, forzas do ar, terra, mar e lume. A vos fago esta chamada, se é verdade que tendes máis poder que a humana xente, e aquí, e agora, facede que os espíritos dos amigos ausentes participen con nós desta queimada. Comencé a caminar por todos aquellos senderos que yo tenía como horribles, espantosos. Empecé a estar en esos lugares donde yo me preguntaba, ¿cómo una persona puede vivir adentro de una jaula? ¿Cómo una persona puede vivir con estos olores? ¿Cómo una persona puede hablar de esa forma? ¿Cómo una persona puede sentirse bien en una cárcel? Y así se marcó mi camino, mi destino. Fui un criminal. Fui un asesino, fui un despreciable tipo, pero que había un origen en mi corazón de amor, ese amor que me gestó en el vientre de mi mamá, esa que en algún momento encontré mal parada, pero que después ese amor de Dios que contempló mi inocencia y mi ingenuidad y mi ignorancia de que cada cosa que hacemos trae su réplica. Ese amor logró que yo supiera que esa mamá que yo había odiado me salvó la vida cuando mi padre la mandó a hacerse un aborto. Y en la camilla de la partera ella dijo, lo voy a tener. Ya se había hecho uno, lo voy a tener. Y lo voy a tener porque lo quiero. Esa mamá se equivocó y yo no supe entender, no pude contemplar su humanidad. Vi el evento, esa cosa fuerte que causa en un ser humano la desilusión, y más cuando uno es chiquito, que no puede discernir. Ahí empecé a caminar por mi vida. ¿Qué vida? Nada de vida. Por la muerte. No tenía valor por la vida, ni la mía ni el otro. Hasta que llegó un tiempo que cometí un delito bastante grave en Maldonado, Punta del Este, y allí fui sentenciado a una condena bastante larga de 12 años. En sí fueron 11 años y medio, pero como me fugué en el proceso de los años que estuve adentro, me hicieron pagar más años. Y en ese lugar tuve la experiencia de mamar lo que yo había hecho. ¿Qué hice? ¿Un delito? Sí, un delito, cometí un delito, fui a la cárcel. Ya estaba acostumbrado. A mí la cárcel no me asustaba, a mí el estar con gente conviviendo en un cuartito chiquito, a mí eso no me preocupaba. Estar encerrado era mi forma de vida, que yo había elegido, no por la culpa de mi mamá. Esa era la justificación que yo usaba. Pero lo que yo había
hecho era que había dejado tirado a 3 criaturas chiquititas, una de 10 meses, otra de 2 años y otra de 4 años y medio. Y esas niñas quedaron desamparadas, tiradas, sufrieron abuso, pasaron hambre, las mandaban hasta robar. Y yo adentro de la cárcel quería defenderlas y no podía. No tenía cómo defenderlas. Estaba haciendo lo mismo que me habían hecho, pero con otra gravedad, con otra profundidad. ¿Saben cómo les dejé el corazón y el alma a mis hijas? Hechos pedazos. Porque fui un tarado, que no medí las consecuencias de mis acciones. Hasta el punto de que un día en un penal de Libertad, en una zona de máxima seguridad, que nos dejaban hablar una vez por semana 3 minutos, logré comunicarme a una chique es un lugar donde fuman pasta base los pibes que están enganchados con la droga, y en esa chique estaban mis hijas. Y conseguí un teléfono de uno que vendía droga ahí, y me la llevó y me la puso a la chiquita, y llorando mi hijita Nicole me dijo, papá, tengo hambre. Y en ese momento decidí cortar con la alimentación, con todo lo que se refería a mi mantenimiento. Le dije al director del penal de Libertad que me ponía en huelga de hambre hasta que él no me atendiera. Le mandé una notita. Y fueron 12 días que me llegó a bajar la glicemia a 28. Estuve a punto de palmar, de partir, cobardía. Porque si me hubiese pasado eso, habría sido otra cobardía más de las tantas que hice en mi vida. Pero en ese momento, Dios alcanzó mi vida. Vino el director del penal y me dijo, yo le voy a ayudar, levante la medida. Y me dio un trabajo y me dio peculio en el penal. A los pocos días me dieron un infarto, me llevan al hospital, me van a abrir el pecho para operarme el corazón, porque me habían hecho un cateterismo, pusieron unos stents, pero tenía el corazón bastante rotito, de tantas basuras que le metía a mi cuerpo, de tantas crisis de estrés que estaba acostumbrado a vivir, y la máquina se estaba apagando. Allí me llevaron al Clínicas, me subieron para el piso 8º, creo, donde estaba la sala de operaciones, me van a hacer la intervención y hago un paro cardíaco respiratorio en el momento de la anestesia. Tuve 1 minuto fuera de la vida. 3 días después, un médico me despierta en la sala de intervención, o sea, ya estaba despierto en CTI, me pasa a intermedio, y el médico Gerardo Soca me dice que estuvo muerto 1 minuto. Y en ese momento me quebré. Yo creo que en ese momento tuve la primera experiencia con Dios sobrenatural. Porque en ese momento entendí y me hice esta pregunta, ¿qué me ves? ¿Por qué a mí tantas criaturas, tantas personas de bien que tienen mala suerte? ¿Y yo por qué? ¿Qué querés conmigo? Y mis hijas, las tenía Linau, mis hijas. Estaban tiraditas por ahí. No quiero irme porque no hay mucho tiempo, pero allí empezó un proceso en mi alma de perdón. ¿Qué pasaba en mi corazón? Yo necesitaba perdonar a mi mamá. Yo necesitaba perdonarme a mí. Pero yo necesitaba perdón de los demás. Y principalmente el perdón de Dios. Porque sin el perdón de Dios, cuando lo entendemos y cuando lo sentimos y cuando lo disfrutamos, es maravilloso. La palabra libertad se expresa en su máxima potencia. Somos libres de verdad. Libres, con lo más simple, con lo más sencillo. No precisamos bienes materiales para ser felices. Simplemente con el perdón de Dios, cuando hay un arrepentimiento genuino de corazón, cuando el alma se te conmueve, cuando sentís su presencia. Es lo que está pasando acá. ¿Lo sienten? A mí me está pasando. Es maravilloso. Venía en el ómnibus, venía quebrado.
Porque cada vez que me enfrento a la gente a contarle, hay cosas que se mueven, no sé por qué ni cómo, pero sé para qué. Para que la gente entienda que la vida no se termina acá, que viene un tiempo nuevo, en breve, Él lo sabe, para la eternidad. Y hoy, quiero cerrar así, en esta definición. La palabra libertad convive en mi casa. Hace 15 días, un juez de familia me citó y me entregó a mis 3 hijas en tenencia permanente. Esa es la milagrosa, esa es la mano poderosa de Jesucristo, no solo en mi vida, sino la compañera que fue una novia que tuve hace 45 años y en ese proceso de tantos años en la cárcel, me buscó ella porque yo no sabía qué era de su vida y hoy es mi compañera y convivimos en una armoniosa y hermosa familia con mis hijas. Dios no solamente nos dio esa posibilidad de estar juntos con familia, sino que hoy presido una organización llamada Nuestros Hijos Nos Esperan. Es una organización que crea literatura infantil dentro de las cárceles. Estamos en la Unidad 1, estamos en Campanero, Minas, en la 17, y estamos por abrir en la Unidad 5, en la cárcel de mujeres, NR, con un grupo de mujeres que pertenece a la Fundación. Allí nosotros estamos confeccionando libros con madera, con MDF 3 milímetros. En este caso estamos haciendo La ballena Griselda, es un libro en madera que los chiquitos en la escuela les despertó interés por la lectura y por la plástica. No solo nos quedamos con eso, estamos yendo a las escuelas públicas, a los colegios privados, a dar charlas contra el bullying, contra esa mala onda que hay en las escuelas, que no sabemos ni por qué ni cómo se metió, pero allí convive con los chiquitos y que muchos no tienen ganas de vivir. Y allí vamos nosotros a dar charlas. Ya vamos a contarles los cuentos de la ballena Griselda, del gato Jarmín y otros cuentitos que tenemos por ahí. Y hoy estamos dando un taller en un colegio Santa Margarita, allí en la Cruz de Carrasco, de las Madres de la Cruz, que en ese lugar los chiquilines del liceo, que van en apoyo a la tarde, escribieron un libro y lo están haciendo en madera. El jueves pasado lo empezaron a pintar y el título es Roja al bullying. Dios es bueno. Gracias por la atención. No quiero robarles más tiempo y les doy gracias a Dios por esta gran oportunidad y de corazón les deseo que Dios les bendiga. Muy buenos días. Cuando uno regresa a su tierra después de mucho tiempo, magnifica las cosas. La calle donde vivía no es tan grande como aparece en su imaginación. De pronto los afectos tampoco, pero se dan casos, hay casos y casos. Se encuentra con una realidad. Las cosas cambiaron, el mundo cambió en su lugar de origen, cambió donde vive y de repente se encuentra con una realidad, cuando uno regresa se encuentra con una realidad distinta a lo que imaginaba. En algunos casos muy favorable y en otros casos no, porque a lo mejor se piensa que lo está esperando, como uno regresa y no, se encuentra con una barrera de indiferencia. Pero acá hay muchos grandes que están así como con los brazos enyesados. Esto es para toda la familia, eso quiere decir que usted también tiene que participar. A ver, moviendo la sala toda. Eso está mejor, queda buenísimo en la filmación además. Muy bien. El vampiro Vladimiro para todos ustedes.
Bueno, yo al inmigrante que llega, ¿qué le puedo decir? Que cuanto antes se adapte al lugar donde está, mejor. Consejos no puedo dar, pero ya es bien sabido que el actuar correctamente, la gente lo calibra muy bien. También entiendo que al inmigrante se le debe tratar bien, venga de donde venga, porque es muy duro, muy triste estar lejos de la tierra de uno y que no te traten bien. Hay que tratarlos bien. Sea como sea, hay que tratar de darles una manito. Como digo, no es consejo, es un parecer mío nada más. Y al emigrante que cuanto antes se adapte, como dije, y cuanto antes encuentre el camino, si hace las cosas bien, la recompensa le va a llegar en algún momento. La felicidad es un tema. Yo siempre, cuando crecía, ¿no? Decía, ¿qué es ser feliz? ¿Cómo hace uno para ser feliz? Yo me doy cuenta que yo soy feliz. Feliz en un sentido de... la felicidad no es un estado así como uno está flotando en una nube de gases, viendo flores y pajaritos. La felicidad yo creo que es estar bien con uno mismo, estar en paz, me parece, y estar conforme o contento con lo que se es, con lo que se tiene y con dónde estás y con quién estás. Entonces para mí la felicidad es mi familia, por ejemplo. La felicidad es cuando estamos todos juntos, cuando veo que mis hijos o mis nietos logran cosas, cuando hacen algo. Esas cosas me dan mucha felicidad. Pero a su vez hay como un estado general que yo siento que he alcanzado como un equilibrio, ¿no? Un poco lo que decía. Entonces, creo que lo que uno puede aspirar es a eso, a hacer lo que le gusta, estar donde quiere estar y con quienes quiere estar. Y eso creo que es lo más cercano a esa especie de felicidad absoluta, pero es posible y de hecho yo soy básicamente, me siento feliz.